Otros conceptos importantísimos que se abordan en las adicciones es el tema de la dependencia y codependencia. El dependiente es el consumidor compulsivo, en este caso el adicto, que depende, valga la redundancia, de una sustancia o de un patrón. El codependiente, cuando hablamos de codependencia, hablamos de co significa de todos, de la dependencia de todos. Entonces, en el caso de la codependencia, es la dependencia del adicto. Los codependientes vendrían siendo los familiares. Este patrón es muy importante dentro de las adicciones, que se estudia muchísimo, porque el adicto tiene una serie de características, es manipulador, o mejor dicho, manipula, miente, muchos casos hurtan, roban, tiende a ser personas totalmente inmaduras, una serie de características. El codependiente, que se supone que no ha consumido, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos de los familiares que tienen vínculo con estos adictos, asumen las mismas características, las mismas actitudes que el adicto, pero sin consumir. Entonces, por ejemplo, mientras que el adicto está en la calle consumiendo, es trasnochándose, el familiar está en la casa, es trasnochándose, sin consumir. Muchos consumiendo cigarros, por ejemplo. Pero hay otras personas que se desvelan hasta que no llegue el adicto. El familiar a veces miente. El familiar manipula, tal cual al adicto, para incumplir normas. Se lo digo yo que trabajé 19 años en fundaciones. Trabajado en 19 años en fundaciones. Y vi como muchos familiares buscaban la forma de romper con las normas de las instituciones, pasando licor, pasando condones, pasando revistas pornográficas, o sea, buscando desabotear el proceso. Pero es parte de su goce, es parte de su pulsión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adicto es sacado de ese contexto familiar y se introduce en una institución, el familiar necesita de esta dependencia y necesita de alguna manera sabotear ese proceso. Parece muy contradictorio y muy irónico, pero es lo que sucede muchas veces con los familiares. A veces son los familiares que sabotean más los procesos que los mismos adictos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan gozar. Entonces, si ya yo no tengo a quién salvar, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer? Si ya no tengo a quién echarle la culpa de mis errores. Entonces, cortan con eso. Cortan con el terapeuta, cortan con las normas, cortan con todo porque necesitan. Y yo vi familiares que los muchachos no se querían ir porque estaban ya comprometidos con su proceso y los familiares los sacaban. Tú no necesitas de eso, o tu familia te necesita más aquí afuera, tus hijos te necesitan, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer para que esto se rompa? Necesitamos meter a los familiares también en terapia, en tratamiento. Porque muchas veces cuando ya la persona ya está rehumanizada y se coloca dentro de lo que es su vínculo familiar, vuelve al mismo núcleo enfermo. Por lo menos dentro de la Fundación Resiliencia, nosotros es obligatorio que el familiar participe dentro de las terapias y esté en terapia también. Y me he encontrado con casos donde los familiares
Dejan como que, bueno, resuélveme el problema y después me avisas, después me llamas. Así. O no cuentes conmigo, solamente para traerlo y llevar y ya. Claro, muchos están cansados, pero gran mayoría es que lo que yo dañé, lo que yo creé, resuélvemelo tú. Y así se vuelve a repetir el patrón. Y es donde vienen las recaídas, las reincidencias. Porque no hay una conciencia de enfermedad. Porque el problema no soy yo, el problema es él. A pesar de que yo lo crié, a pesar que yo lo formé, a pesar que yo le enseñé muchas cosas, buenas y malas, positivas o negativas, correctas o incorrectas, es el resultado de mi creación. Pero yo no, inconscientemente, yo no voy a asumir eso, porque yo no lo mandé a él a drogarse. Así te respondo.